Hola, muy buenas tardes. Tengo el enorme gusto de presentar al doctor Ambrosio Velasco Gómez, que nos visita en la sede de UNAM Reino Unido por segunda vez este año y lo celebramos grandemente. El doctor Ambrosio Velasco forma parte del personal académico de la UNAM desde 1976 y durante más ya de 43 años ha combinado la docencia y la investigación en las áreas de epistemología, filosofía de la ciencia y filosofía política en varias dependencias de la UNAM. Sus participaciones en congresos, mesas redondas y simposios nacionales e internacionales suman nada más 450. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. En 1994 obtuvo el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en humanidades. Fue coordinador de la maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia desde su fundación en 1993 hasta su designación como director de la Facultad de Filosofía y Letras en febrero de 2001, puesto que ocupó por 2 periodos entre 2001 y 2009. Es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, investigador nacional nivel 3 y profesor de asignatura en la carrera de Filosofía y de Gestión y Desarrollo Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Forma parte de la planta docente y de tutores de los posgrados de Filosofía, Filosofía de la Ciencia y Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión nos dará una charla acerca del humanismo mexicano y de las bases intelectuales de la Guerra de Independencia. Bienvenido, Ambrosio. Pues muchas gracias por permitirme estar de nuevo con ustedes, ¿no? Aquí en el centro de la UNAM, en Londres, en la Gran Bretaña, con mucho entusiasmo, sobre todo platicando de la riqueza de nuestras filosofías, de nuestro humanismo, que nosotros mismos no le hemos dado suficiente importancia. Antes otros autores, incluyendo autores ingleses como David Brady, han hecho investigaciones brillantísimas sobre esta tradición humanista. Y bueno, pues con mucho interés y con mucho entusiasmo, pues platicamos sobre la importancia del humanismo mexicano, no solo en el ámbito cultural, sino también político de México. ¿Cuáles son los orígenes del humanismo mexicano? Bueno, aquí primero una aclaración y un reconocimiento de mi enorme ignorancia, con mucha pena, de las filosofías y el humanismo previo a la llegada de los españoles. Y un saludo con mucho afecto y nuestros deseos de pronta recuperación a nuestro muy admirado doctor Miguel León Portilla, que ha marcado toda una brecha a nivel internacional, mundial, en la reivindicación del pensamiento. Entonces, hay desde luego filosofías, como bien dice Miguel León Portilla, humanismos previo a la llegada de los españoles. Pero a lo que me voy a referir es justamente a partir de la conquista. Ahí empieza a surgir varias filosofías de mucho calado y de mucha importancia, en la que se discuten los fundamentos de la legitimidad de la conquista y también, desde luego, el carácter de la naturaleza de los indios, llamados así por equivocación, pero se ha quedado ese nombre, de América. Y esto se desarrolla pues inmediatamente después de, no le podemos llamar descubrimiento, me gusta llamarle tropezón de Colón con el continente americano, porque nunca supo que este era un continente, y la pretensión de los reyes católicos de Fernando y Isabel I y después de Carlos V de reconocer la legitimidad y justicia del dominio español sobre América, del imperio español, pues motivó una enorme discusión. Y es ahí donde se origina este humanismo mexicano, desde la primera mitad del siglo XVI, sobre todo en Salamanca. Salamanca es un espacio, bueno, obviamente es la universidad más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, pero medieval, desde luego, del siglo XIII, poco después de la de Oxford. Y acaba de celebrar sus 800 años, justo, sí, acaban de celebrar los 800 años de la fundación de la Universidad de Salamanca. Y esa universidad se caracterizó
por tener siempre un pensamiento renovador, inclusive emancipador. A finales del siglo XV y principios del XVI, muy destacados profesores de esa universidad impulsan un movimiento republicano que cuando llega Carlos V a España, con su carácter de emperador, bueno, su carácter de emperador se lo dio a Alemania, pero él había nacido y se había educado en Flandes y no conocía España, entonces quiere gobernar con un absolutismo al estilo alemán y es confrontado por este pensamiento republicano propiamente español, propio de la Universidad de Salamanca. Y entonces, a principios de hacia 1520, hay una revolución muy importante, conocida con el nombre de la Revolución Comunera, y es violentamente reprimida por Carlos V, pues, se trataba de una guerra, de una revolución. Pero esa es la primera manifestación de este republicanismo hispano, ¿verdad? Es derrotado y los ideales que tenían estos españoles que fueron frustrados en España, pues piensan entonces que se pueden realizar en América. Y son, pues, otra generación que empieza a hacer vida académica en la Universidad de Salamanca hacia 1526, 1527 en adelante, la que va a impulsar este humanismo, pero teniendo a América recién, entre comillas, descubierta, como el espacio de construcción de una sociedad utópica que no pudo realizarse en España. Es muy interesante porque el Renacimiento es la época de utopías, ¿no? La utopía de Tomás Moro, la conocemos, de Campanella, pero todo este humanismo iberoamericano tiene como la gran utopía toda la América hispana, ¿no? Por mucho es la utopía renacentista más esplendorosa y más grande. Y es ahí donde surge este humanismo. ¿Qué personajes son los que forman parte de este humanismo? Principalmente Francisco de Vitoria, que había llegado, había estudiado en París, llega a la Universidad de Salamanca hacia 1526, Domingo de Soto, también otro humanista, teólogo muy, muy importante, y estos desarrollan un pensamiento crítico a la conquista, a la guerra de conquista, radicalmente crítico, diría yo, a la guerra de conquista y al dominio español, considerando como una usurpación por parte de los reyes de España ese imperio que habían puesto en América. Y es ahí donde empieza a surgir. Y hay un personaje muy interesante que la vez pasada que me hiciste favor de invitarme, hablé de él, muy querido por nosotros porque es fundador de nuestra Universidad de México, que es Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz es discípulo tanto de Francisco de Vitoria como de Domingo de Soto, ¿no? Ahí están los orígenes de este humanismo mexicano. Me imagino que se traduce también en labores como la de Vasco de Quiroga, ¿no? En su trato. Pues bueno, qué bueno que sacas ese tema, desde luego. En realidad, Vasco de Quiroga, hay que decirlo, forma parte de otro humanismo. El humanismo republicano no es el único que se manifiesta, hay un humanismo imperial. Y Vasco de Quiroga es el de los más brillantes representantes del humanismo imperial, que se confronta también con los encomenderos y conquistadores por los abusos que hacen sobre los hijos. Pero a diferencia de este otro humanismo republicano de Salamanca, que cuestiona la guerra, que cuestiona el dominio de España sobre América y reconoce los derechos de autogobierno, de autodeterminación de los pueblos indios, Vasco de Quiroga no. Vasco de Quiroga, pues es un hombre de poder. El estandarte imperial. Absolutamente, sí. Ahora, también hay que decirlo, es un proyecto humanista porque se trata de civilizar, de mejorar la condición de vida, de cristianizarlos, ¿no? Pero no podemos... Con la utopía Tomás Moro en el bolsillo, ¿no? Sí, claro, pero y es lo que hace justamente Vasco de Quiroga, ¿no? Vasco de Quiroga trata de realizar una utopía, pero desde arriba. Es decir, sí reconoce que hay un atraso, que son buenos salvajes, educables, que se pueden civilizar, desde luego, pero trayendo toda la cultura, religión y civilización europea española a América. En cambio,
estos otros de los cuales Salamanca son unos radicales, porque dicen, tan civilizados y racionales son los indios a su manera. Fray Alonso de la Cruz repite una y otra vez a su manera. Quizás podemos poner una lámina que tenemos por ahí, tanto de Francisco de Vitoria, la siguiente. Aquí está, bueno, sí, aquí está Alonso de la Veracruz. No, la anterior, gracias. Aquí está Alonso de la Veracruz, perdón, no, estas son Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, que son, pues, los fundadores de lo que se conoce con el nombre de la Escuela de Salamanca. Y la siguiente, por favor, aquí está Alonso de la Veracruz. Y por ahí viene una cita que está marcada que dice, más o menos así, los indios son tan racionales como los españoles a su manera. Por lo tanto, son capaces de gobernarse a sí mismos porque conocen la ley natural. Y en realidad, los españoles no tienen por qué cambiar ni sus costumbres, ni sus leyes, ni su forma de organización, salvo, desde luego, porque son misioneros, la religión. Pero esa religión debe predicarse sin fuerza, sin coacción. Son la tesis fundamental de esta Escuela de Salamanca, muy al contrario de la mayoría de los humanistas imperiales, es que no se puede evangelizar por base en fuerza. Y tenían una máxima: solo se puede creer queriendo. Por la fuerza es irracional obligados. Fíjate que estas ideas, ¿verdad?, de defensa de los indígenas, de sus derechos, de su plena, fue después retomada por criollos y criollas, sobre todo, tan brillantes como Sor Juana Inés de la Cruz, que justamente tiene una obra bellísima que se llama La Loa al auto sacramental del Divino Narciso. Bueno, el Divino Narciso, que me platicaste que Dolores Bravo había venido y habló sobre Sor Juana, ¿verdad? Bueno, una gran sor juanista, igual que nuestra muy querida y admirada Margot Glantz, ¿verdad? Bueno, fíjate cómo este humanismo sigue reproduciéndose. Por ahí vamos a tener a Sor Juana, aquí está Sor Juana, ¿no? Sigue reproduciéndose, expandiéndose a través de los siglos durante la dominación colonial. Entonces fue de una gran trascendencia. Porque me llama mucho la atención que lo llamas republicano. Exacto. Siento que es anacrónico. Muy bien. Bueno, sí, yo creo, gracias por la pregunta, porque esto es muy importante. Es común pensar que el republicanismo es algo moderno, pero en realidad es medieval y es antiguo, ¿no? Sobre todo, desde luego está en Grecia, desde luego está en Roma, ¿no? Y ahí está la República Romana, antes del Imperio. Durante el periodo medieval, pues hay tradiciones republicanas muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en las 7 partidas en España. Y bueno, desde luego el Renacimiento es muy... Fíjate que es tan importante, y quisiera aquí comentar algo que una vez me platicó nuestro queridísimo y muy extrañado Adolfo Sánchez Vázquez, profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y además una de las figuras centrales del exilio republicano español, que ahora estamos conmemorando 80 años de la llegada del Sinaya a México en 1939. Y bueno, pues me comentaba algo muy importante en relación a este humanismo republicano. Si recuerdan, el color de la bandera republicana española es una franja roja, una franja amarilla y una franja morada. No es rojo, amarillo, rojo, sino eran estos 3 colores. Y el morado era una alusión directa a los comuneros de Valladolid, a los republicanos que en 1520 se levantaron contra Carlos V, ¿no? Reconociéndose la Segunda República, deudores y herederos de los ideales del republicanismo. Y es muy importante porque fíjate que el republicanismo no se ha reconocido en el republicanismo iberoamericano. Se piensa desde luego que es fundamentalmente florentino, Maquiavelo, el gran florentino. Los estudios aquí en Inglaterra son realmente pues de lo mejor que se ha hecho en la escuela de Cambridge. Whitney Skinner particularmente, John Pocock, son los que más han contribuido al estudio del republicanismo renacentista y medieval. Pero casi no se ha estudiado
es de otro republicanismo, el republicanismo iberoamericano y en particular mexicano, que es diferente pero tan importante como el florentino, que influyó en Inglaterra a través de Harrington y Milton, según las investigaciones de Pocock y de Quentin Skinner de la Escuela de Cambridge, y fue el que influye en la revolución norteamericana de independencia. Esta es la obra de John Pocock en ese maravilloso libro que se llama The Machiavellian Moment. Pero nosotros tratamos, con mucho más modestia, desde luego, hacer algo semejante para México. Esta es la idea de la plática. Ajá, excelente. ¿No? Es decir, hay también un republicanismo propiamente iberoamericano y más específicamente mexicano, que es determinante en la revolución de independencia mexicana. De tal manera que no es ni la Revolución Francesa, ni la Ilustración Francesa, y ahorita podemos argumentar por qué, tampoco la Revolución Norteamericana, la principal fuente intelectual de la Revolución de Independencia, sino es este humanismo republicano iberoamericano de origen salmantino del siglo XVI, impulsado en México por figuras como Alonso de la Veracruz y Bartolomé de las Casas, que aunque él no fue académico, no fue salmantino, se inspira en estas teorías. Y estos pensadores dejaron todo un legado para los humanistas criollos y para los independentistas. Entonces, sí, ha sido poco estudiado, pero tiene raíz, el republicanismo mexicano tiene raíces tan importantes y tan trascendentes como lo tuvo el republicanismo florentino y su influencia en Inglaterra y después en los Estados Unidos. Maravilloso. ¿Y fue a través de textos, a través de libros que circulaban con el...? Pues mira, sí fue un proceso muy complicado. De hecho, si volvemos a poner a Fray Alonso, nos vamos un poquito más atrás. Mira, perdón, el siguiente. Bueno, si volvemos a poner a Fray Alonso, la primera cátedra que dio Fray Alonso al inaugurar la Real Universidad de México, que no era pontificia en aquel entonces, solo real, había un conflicto muy fuerte entre el papado y el emperador, ¿no? Cuando nace la universidad en 1553 empieza su vida, aunque la cédula es de 1551. Fray Alonso de Veracruz es nombrado profesor de teología y de artes en la Facultad de Artes, que es el primer antecedente de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Por eso Fray Alonso de Veracruz pues está ahí en el Jardín Rosario Castellanos, en la Facultad de Filosofía y Letras, y antes estaba en el patio central de Mascarones, en el patio central del edificio de Mascarones, donde estaba la facultad, ahí estaba el estatua, porque es pues, el fundador de nuestra universidad y fundador de la universidad. La primera cátedra que dio ahí fue sobre el tema de la conquista, y como resultado hubo lo que estaban obligados los profesores de aquel tiempo, así como nosotros estamos obligados por el SNI, pues ellos también tenían sus obligaciones de publicar, escribir lo que se llamaba una relección, que es una lección vuelta a dar sobre algún tema de su curso. Y era la práctica medieval y renacentista, ¿no? Las obras de Vitoria son relecciones, las obras de Soto son relecciones, y aquí está gran relección sobre el dominio de los indios y la guerra justa. Y fue en la cátedra, en la universidad, es algo muy importante. La Universidad de México, desde su fundación en 1553, que empieza la vida, es uno de los focos principales de transmisión de estas ideas republicanas. Por eso cuando preguntan, ¿y qué ha dado las humanidades a México? Pues le ha dado patria, le ha dado una nación y le ha dado la independencia, porque es, si no el único, sí el principal espacio donde se cultivó este humanismo, a través de las cátedras, a través de los libros, y como podemos ver, inmediatamente después, Fray Alonso muere en 1580, y seguramente su discípulo, también Agustino, Zapata y Sandoval, ya en 1609 está publicando el libro de Justicia Distributiva con ideas semejantes a las de Alonso de la Veracruz, ¿no? Y después, pues, toda una tradición dentro de la universidad y inclusive fuera, como es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que es la más brillante excepción de una humanista criolla que, por razones de exclusión, no pudo entrar a la universidad, y creo que eso fue en beneficio de las humanidades, porque creo que la universidad no hubiera podido desarrollar tan excepcional obra.
como el desarrollo Sor Juana fuera aquí, ¿no? Pero bueno, es a través de del ámbito intelectual. Pero fíjate, también hay una cosa muy importante. No solo es esta transmisión de las ideas republicanas y mexicanas propiamente, a través de la cátedra, a través de los escritos, ¿no? Sino también con el contacto con los pueblos indígenas. Bartolomé Las Casas, pues, fue obispo de Chiapas, y aunque estuvo poco tiempo, convivió con ellos. Alonso de la Veracruz vivió la mayor parte de su vida con los indios mexicanos. Nació en España, pero fue profesor de la universidad. Primero estuvo con los tarascos, hizo una obra importantísima con los tarascos, después también en la Ciudad de México, y es a través de este contacto con los indios, porque de ellos aprenden mucho. Esto es algo muy importante. Alonso de la Veracruz, Bartolomé de Las Casas, Bernardino de Sahagún y otros muchos humanistas, les interesa estudiar las culturas propias de los pueblos indígenas y las rescatan, las reconstruyen las lenguas originarias. Algún ha hecho un trabajo impresionante desde la Escuela de Tlatelolco, pero no solo él, otros muchos humanistas reconstruyen y rescatan esta cultura indígena. Entonces, es también a través de esta amalgama, ¿verdad? De este diálogo entre humanistas, intelectuales españoles y después mexicanos, y las comunidades indígenas, como también se difunde. Se difunde a dos niveles. En el ámbito intelectual, a través de las universidades, de los profesores, de los humanistas criollos, pero también a través del contacto, diálogo, trabajo como misioneros, pero también como profesores, con los indios, y rescatando la cultura indígena. Yo diría, aprenden tanto las comunidades indígenas de estos humanistas como los humanistas de las comunidades indígenas. Es algo que nuestro, pues también muy extrañado y querido y muy admirado profesor Bolívar Echeverría, ¿no?, llamó etos barroco, esta fusión por parte de los pueblos indígenas con la cultura española, ¿no? Y pues forma parte de nuestra identidad nacional, esa amalgama, esa mezcolanza, ¿verdad?, entre humanismo, primero español, después ya mexicano, y culturas, pensamiento, cosmovisiones, tradiciones indígenas. ¿Y cómo va cristalizando o cómo se va construyendo la corriente que conduce a la guerra de independencia? Yo creo que son dos aspectos principales que se desprenden del mismo siglo XVI. Los argumentos de los humanistas como Alonso de la Veracruz, como Bartolomé de Las Casas, en defensa de los indígenas y en crítica y condena de la guerra de conquista y el dominio español, son básicamente de dos tipos. Por una parte, una teoría republicana que consiste en la afirmación como principio fundamental del poder, del dominio, que todo dominio justo proviene del pueblo o comunidad sobre la cual se ejerce. Esta es una idea que está en Santo Tomás y que Santo Tomás retoma de Aristóteles y de Cicerón, pero que después, durante la Edad Media, con figuras como Guillermo de Ockham, como Marsilio de Padua, se refuerza y se extiende. Aquí hay que reivindicar, bueno, no te lo necesito decir a ti, que eres una gran medievalista, hay que reivindicar la Edad Media. Yo digo, ya quisiéramos para nuestros días la oscuridad de la Edad Media para que nos alumbre, ¿no? Ha sido una leyenda negra sobre la Edad Media desde la modernidad. Bueno, entonces, las tradiciones republicanas están ahí en la Edad Media y son las que heredan la Escuela de Salamanca, y esta idea fundamental: todo dominio proviene de la comunidad o del pueblo sobre el cual se ejerce ese poder, y para que sea legítimo tiene que dar su consentimiento libre y explícito, y además todo dominio tiene que ejercerse para el bien común de la comunidad. Y si no es así, fíjate qué radicalidad de este pensamiento. Se puede revocar el mandato. Estas ideas van a estar en la base de la independencia. Estas ideas que están formuladas por la Escuela de Salamanca, por Victoria, por Domingo de Soto, por Alonso de la Veracruz, por Bartolomé de Las Casas, son los que van a justificar la independencia 3 siglos después. Si no se procura el bien común, entonces el pueblo tiene el derecho
a revocar el mandato. Y si no atiende la revocación del mandato, hay derecho del pueblo al tiranicidio. No solo a la revolución y a tomar las armas, sino al matar al tirano. Ese es republicanismo radical. No es una forma de gobierno democrática, no. Pero estrictamente es una teoría republicana en cuanto todo dominio se origina en el pueblo y debe ejercerse a favor del pueblo. Esta es la idea republicana. Y esto es una idea fundamental que está ahí en las casas, está ahí en Alonso de la Veracruz y se va siendo retomada de una manera más matizada por todos los humanistas criollos mexicanos, ¿no? Entre ellos Juan Zapater Sandoval, Yareli Eguren, Sor Juana Inés de la Cruz, los que Carlos de Sigüenza y Góngora, los jesuitas expulsos, etc. Entonces, esta es una de las componentes de ese pensamiento del humanismo. La otra componente es el reconocimiento que ya hicimos alusión a la plena racionalidad de los pueblos originarios, que son tan civilizados y racionales como los españoles, pero diferentes. Esto va a ser retomado por los criollos, esta defensa de la racionalidad de los pueblos indígenas y, por lo tanto, oposición a la tesis radical, tesis principal de los conquistadores, que lo que estaban haciendo al conquistar América era una obra salvífica para civilizar y evangelizar, ¿no? Entonces, no necesitaban civilizar porque ya son civilizados de su manera. Esa es la tesis principal. Bueno, estas dos ideas, me parece, son las que se van transmitiendo de generación en generación. Una idea republicana y una idea de la grandeza de los pueblos originarios, grandeza que se hereda y constituye parte fundamental de la identidad de los nacidos en México, es decir, de los mexicanos. Y déjame nomás comentar algo muy interesante sobre la Virgen de Guadalupe, que es muy importante. Si podemos pasar unas láminas, está Sigüenza y Góngora, por ahí es un timbre, aquí está. Este es don Carlos de Sigüenza y Góngora, muy amigo de Sor Juana, contemporáneo y amigo de Sor Juana Inés de la Cruz. Y don Carlos, entre sus obras, tiene una que se llama Teatro de Virtudes Políticas. Y es, para darle la bienvenida al nuevo virrey, es una obra en la que él retoma a los grandes reyes mexicas y los pone como modelos para que gobiernen. Sí, esto era una práctica, que es la práctica o el estilo de espejos del príncipe. ¿Cuáles son las? Y generalmente se ponen a príncipes cristianos, a grandes figuras de la antigüedad, griega o romana, y él pone a los mexicas, ¿no? Como ejemplos de virtudes para gobernar. Una clarísima alusión a la reivindicación que ya hacían en el siglo XVI de los indios. Pero una cosa muy interesante, y esto lo voy a retomar en unos minutos, cuando hable del gran personaje que cierra el proceso, que es Fray Servando Teresa de Mier. Una cosa, ya Carlos después de Góngora nos dice que él tiene documentos, antigüedades, que muestran que hubo un cristianismo prehispánico, primitivo en México. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que hubieron, si los españoles llegan, en 1500, que son 500 años de que llegaron a las costas para conquistar, ¿no? Estamos no celebrando, conmemorando, tampoco deplorando nuestra historia y tenemos que integrarla e interpretarla, pero ciertamente no celebrando, sí conmemorando, es muy importante, estos 500 años de los inicios de la conquista. Pero esto tenía miles de años anteriores. La tesis de Sigüenza y Góngora, según dice tener documentos antiguos que lo constatan, Quetzalcóatl era nada más y nada menos que el apóstol Santo Tomás, que fue enviado por Cristo simultáneamente que Santiago fue enviado a España a evangelizar. Él envió por parejo y no hacía jerarquías entre los pueblos, Jesucristo. Y así como España tiene su Santiago, pues México tiene su Quetzalcóatl, que es el mismísimo apóstol Santo Tomás, hombre blanco y barbado, como se describe, que vino a predicar desde los tiempos de Jesucristo, los tiempos inmediatos a Jesucristo. Y también, pues, si España tiene a su Virgen del Pilar, México tiene a su Virgen de Guadalupe.
Y la hipótesis que desarrolla Sigüenza y Góngora es que la Virgen de Guadalupe era adorada en el monte del Tepeyac desde miles de años antes de la entrada, digo, siglos y milenios, inclusive antes de llegar a los españoles, bajo la vocación de Tonantzin, que se describe como la de las faldas de Jade, nuestra madre. Y bueno, pues esta es una tesis muy importante que en ese momento, 1680 y pico, no causó mayor escándalo. Me voy a referir en un momento a lo que pasa en el discurso del 12 de diciembre de 1794 sobre la Virgen de Guadalupe de Fray Servando Teresa de Mier. Pero fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? Cómo hay una referencia y un rescate de los humanistas del siglo XVII por los humanistas del siglo XVIII, y cómo los humanistas del siglo XVII están rescatando a los del XVI también. Es una tradición, es una tradición. Sí, me recuerda esta manera de leer los diálogos de Platón buscando ideas cristianas, ¿no? Claro. Entonces, que tiene que ver con una lectura tipológica de textos anteriores, donde se encuentran similitudes, ¿no? Y en este caso del cristianismo es sumamente importante porque es la independencia espiritual de México. Es decir, ya ni el cristianismo se lo debemos a los españoles. Sí. O sea, México sería independiente aún en materia de fe y de fe cristiana desde antes de la llegada de los españoles. Es una idea que puede parecer históricamente muy forzada, pero que tiene un enorme sentido emancipador, ¿no? Emancipador. Bueno, entonces este es el otro aspecto que se va transmitiendo por el humanismo, es esta construcción de una identidad nacional diferente a los españoles, porque es resultado de dos grandes civilizaciones, de la mezcla de dos grandes civilizaciones. La civilización mediterránea, principalmente a través de España, y la civilización mesoamericana. Es una tesis muy interesante de Miguel Leopoldina, que saca como conclusión al estudiar este periodo de humanistas y de tanto indígenas como criollos. México es la síntesis de dos de las más grandes civilizaciones que han existido en toda la historia. La civilización mesoamericana y la civilización mediterránea, ¿no? Y bueno, pues los criollos se sentían y afirmaban superiores a los españoles porque era resultado de esta enorme síntesis, ¿no? Y bueno, este es el aspecto que David Brading, gran historiador británico de Cambridge, no de la escuela de Cambridge, sí de la Universidad de Cambridge, realizó con mucho esfuerzo en un libro, si posamos voy a poner esa es la portada del libro de Brading, publicada en 1992, una obra excepcional de más de 1000 páginas, que se llama The First America, publicada por Cambridge, y él documenta no la parte republicana, pero sí la parte del nacionalismo de base indígena. Le va a llamar a este nacionalismo de base indígena indigenismo histórico. Y a lo largo de 1000 páginas, David Brading reconstruye ejemplarmente todas estas referencias a los indios que hacen los criollos humanistas mexicanos, ¿no? Y a partir de este indigenismo histórico, como le llama Brading, construye un patriotismo, los humanistas van construyendo un patriotismo mexicano que para finales del siglo XVIII y principios del XIX se convierte en el nacionalismo mexicano. Entonces, estos serían los dos núcleos centrales de algo. Un núcleo de pensamiento republicano y un núcleo de pensamiento nacionalista. La idea originaria de nación mexicana es construida por estos humanistas. Llegamos a Fray Servando. Sí, bueno, Fray Servando Teresa de Mier para mí es un personaje interesantísimo, no puedo decir fantástico, pero casi, ¿no? Fray Servando representa en realidad la culminación de 3 siglos de humanismo, pero además con una radicalidad de pensamiento político semejante a la del siglo XVI. Ciertamente los criollos del siglo XVII y XVIII no fueron tan radicales como los humanistas del siglo XVI, porque los humanistas sí condenaban a la conquista y el dominio español. Es más, a propósito de la discusión que se arma ahora de si
el rey de España debe pedir disculpas a México, Fray Alonso de la Veracruz decía, a menos que el rey y todos los conquistadores regresen todo lo robado, palabras de Alonso de la Veracruz, no puede haber perdón para estos usurpadores. O sea, no basta pedir perdón, regresen. Bueno, ni en nuestros días habría este radicalismo, ¿no? Ni en nuestros días. Esta visión, desde luego, se va matizando. Los humanistas ya no condenan el dominio español, lo que quieren son espacios de autonomía, quieren ocupar los puestos civiles y religiosos porque son los mejores para gobernar, quieren autonomía, pero no rechazan. Sin embargo, ya a finales, no rechazan el dominio español, la corona española, ¿no? Sin embargo, ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, autores como Fray Alonso vuelven a plantear, gracias por la corrección, sí, Fray Servando vuelve a plantear la radicalidad de Fray Alonso y Bartolomé de las Casas. Y lo vuelve a plantear refiriéndose a ellos, sobre todo a las casas. Fray Servando dice que el primer independentista mexicano fue Bartolomé de las Casas. Y dice Fray Servando en un libro que ahorita voy a hacer referencia, publicado en Londres en 1813 y financiado con recursos públicos británicos, es algo muy importante este libro. Dice Fray Alonso, el primer monumento que tiene que levantar el México independiente es a Bartolomé de las Casas, el primer independentista mexicano, 3 siglos antes. Clarísimamente está reconociendo su deuda, y no solo su deuda, que el modelo de independencia que él está rescatando lo está refiriendo al siglo XVI, a figuras como Bartolomé de las Casas. No tenemos tiempo para referirnos a la vida de Fray Alonso, voy a referirme a 2 momentos, nada más de la vida, de Fray Servando. De Fray Servando, voy a referirme a 2 momentos. Primero, el discurso del 12 de diciembre de 1794, a propósito de la Virgen de Guadalupe. Lo que hace Fray Servando es retomar la hipótesis de ese buen Sigópolo, pero crea un escándalo terrible, porque además dice que la imagen no se grabó en el ayate de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás. Desde luego, y eso se lo dijo, sí existieron las apariciones, pero lo que le dije a la Virgen y reconstruye los documentos y las narraciones antiguas en náhuatl. Fray Servando, dice la Virgen, yo soy su madre desde siempre, y eso quiere decir que desde antes era su madre, y que deja su imagen en la capa de Quetzalcóatl, que es Santiago, ¿verdad? Santo Tomás, perdóname, que son estas reconstrucciones absolutamente, sí, míticas, pero de una enorme significado, ¿no? Creo que aquí hay que reivindicar también la fuerza de transformación que tienen los mitos, no en el sentido de mentiras, sino en el sentido de construcciones imaginarias con algo de historia. Diría mi papá, cuentos con color de historia. Cuentos con color de historia. Bueno, ese discurso, por ese discurso, lo mandan a encerrar, se escapa y hace toda una vida increíblemente interesante. Llega a la Francia revolucionaria, republicana, con Henri Gregoire, difunde ahí el pensamiento de Bartolomé de las Casas, se vuelve jacobino, Fray Servando se vuelve jacobino, pero después se va a Londres, hacia 1809, ya, me voy a referir a su periodo de Londres, y se vuelve, y retoma aquí un pensamiento republicano muy importante, que se conoce con el nombre del conservadurismo republicano. Edmund Burke es quizás el autor clásico de este. Se llama conservador, pero no es reaccionario, es inclusive republicano. La idea es crítico de la revolución, por eso se le... Sí, pero fíjate, sí, pero crítico en este sentido. Decía Edmund Burke, ¿no? En esta famosa polémica que tiene con Paine, ¿no? Con Thomas Paine, decía, los franceses tomaron de los ingleses sus ideas de libertad republicana, pero como no estaban acostumbrados a vivir en libertad, los franceses, como los ingleses, no tenían las costumbres que desde el medievo se hacían, terminaron con Napoleón.
Bueno, entonces es un tipo de conservadurismo, pero no reaccionario. Conservador quiere decir valorar las costumbres propias que la historia ha transmitido. Y en este caso, obviamente, Humboldt rescata las costumbres republicanas que provienen desde la Edad Media. Algo semejante aprende Fray Servando Teresa de Mier y matiza su jacobinismo. Bueno, aquí en Londres, estamos hablando, llega por envío del el obispo Henri Gregoire, obispo revolucionario, jacobino, francés, muy interesante, ¿no? Católico, pero también jacobino, ¿no? Llega jansenista, desde luego. El jansenismo es muy importante en cierto grupo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el jansenismo? La concepción republicana de la Iglesia por parte de los católicos, antipapista. Una tradición importantísima que viene desde Marsilio de Padua y desde Guillermo de Oca, ¿verdad? Ellos consideraban que el Papa era un tirano. No eran católicos, sí, pero el Papa era un tirano, ¿no? Toda estructura de poder, incluyendo la Iglesia, debe ser republicana. Pues hay una tradición republicana muy importante en el jansenismo. Y este jansenismo de alguna manera impulsa mucho a Fray Servando a pensar en la independencia total de México. Va a Cádiz las Cortes de Cádiz se convocan en 1508-1509, la Constitución de 1512, y trata de persuadir a los diputados de Cádiz, al Congreso de Cádiz, que reconozcan la independencia de México y de todas las colonias que antes eran de España, formando una especie de Commonwealth o confederación hispanoamericana, ¿no? Fracasa rotundamente. Claro, esta idea la está tomando también de Inglaterra, ¿no? Fracasa rotundamente. Las Cortes de Cádiz no reconocen nada, ni siquiera la existencia de la nación mexicana. Ahí hay una admiración injustificada, desde mi punto de vista, a la Constitución de Cádiz hoy en día, y hay que leer a Fray Servando Teresa de Mier para ver qué dice de Cádiz. Después de este fracaso, entonces, de 1512, como no logra la independencia relativa, regresa a Londres y escribe en Londres la primera historia de la Revolución de Independencia. Estamos hablando de 1813, cuando publica en Londres, si nos vamos un poquito más atrás, o adelante, no, adelante. Este es Fray Servando Teresa de Mier. Y si le damos la siguiente, está la portada, aquí está, la portada de este libro, publicado en Londres, ahí nos dice 1503. José Guerra es que era parte del nombre, era el nombre de Fray Servando, era José Guerra, tenía un apellido como de una página, ¿no? Un nombre como de una página. Pero esta es la portada original del libro Historia de la Revolución de Independencia de la Nueva España, antiguamente llamada Anáhuac. La escribe en Londres, la financian fondos públicos de Londres para su publicación, de Inglaterra para su publicación, y es un libro maravilloso. Es la primera historia de la Revolución Mexicana que se escribe en plena Revolución Mexicana. Perdón, Revolución de Independencia Mexicana, sí, pero de Independencia, que se escribe en 1513, cuando Morelos está... 1813, cuando Morelos está presentando los sentimientos de la nación, que es otro documento muy republicano. Y este documento, este libro tan importante, sobre todo en el capítulo 14, da las razones por las cuales se justifica la independencia de México. Estas razones son los argumentos y las ideas que expusieron en su momento Soto, Victoria, Alonso de la Veracruz, ¿no? Y en ese mismo libro dice Fray Servando que Bartolomé de las Casas pues no solo es un intelectual de la independencia, sino es el primer independentista mexicano, ¿no? Más clara esta recuperación del humanismo mexicano como fundamento intelectual de la independencia mexicana. Ahora, no solo es Fray Servando, Morelos, Hidalgo era profesor y rector del seminario de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, ¿verdad? Y ahí estudió, enseñó y promovió tanto teología, que es un poco teología de la liberación
de ahora, ¿no? Como el pensamiento republicano. No necesitaban ningunas ideas de la Revolución Francesa ni ideas de la Ilustración para justificar la revolución de independencia y inclusive de una manera más radical que el mismo pensamiento francés o inglés. Y eso proviene de este humanismo mexicano del siglo XVI. Increíble. ¿Qué temas tan fascinantes? Y quisiera, para concluir, el hecho de que el Reino Unido, la Gran Bretaña, es el primer país en reconocer a México independiente, ¿no? Tengo entendido que... Pues muy probablemente, sí. Porque además, en aquel tiempo Gran Bretaña, cuando Fray Servando viene en 1809, se encuentra aquí a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es el tutor y profesor de Simón Bolívar. O sea, aquí se están cocinando muchas cosas. ¿Cuáles son los motivos o las razones por las cuales el Reino Unido promueve las independencias? Pues entre otras cosas seguramente porque está en guerra con España. Bueno, le ha ganado ya la guerra a España, ¿no? Además, ya se independizó Norteamérica y pues impulsa, desde luego, la Gran Bretaña un nuevo mundo, un nuevo orden de país, de naciones independientes, ¿no? Y eso también es algo muy importante. Creo que está pendiente una investigación sobre cuál fue el papel de Inglaterra en la promoción de las independencias hispanoamericanas. Porque está aquí en Londres, Fray Servando, porque está Simón Rodríguez. Dos principales intelectuales de la Gran Colombia, Simón Rodríguez y de México. Aquí están trabajando, tratando de conseguir apoyos, etc. No, pues fascinante, Ambrosio. Muchísimas gracias por darnos esta espléndida cátedra. Creo que hay mucho que reflexionar y bueno, esperamos que se repita pronto. Pues yo encantado, ya sabes, participar aquí en este proyecto bajo tu dirección del Centro de la UNAM en Gran Bretaña. Es todo un gusto, es toda una oportunidad, ¿no? Y encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.